hay secciones que de repente en un programa de televisión crecen y se transforman en un programa propio. Pero también hay secciones dentro de los medios escritos, y una de las que se había vuelto más habitual en los últimos años, durante mucho tiempo, durante 16 años en el semanario Crónicas, se llamaba Las 40, un espacio de entrevistas de Gerardo Tagliaferro, que me está acompañando acá, y que luego pegó el salto, pero al formato digital por ahora, y estás haciendo lo mismo en las mismas entrevistas en el portal Montevideo.com. Y yo pensaba, 17 años haciendo entrevistas, casi la mayoría de edad del espacio de notas. ¿Por qué nos gusta tanto la entrevista como a los lectores? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué es un espíritu guayer? ¿Somos chusmas? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sí, capaz que sí, ¿no? Capaz que tiene algo de eso, ¿no? Ese espíritu guayer de fisgonear en la vida o en la obra de los demás. La verdad nunca me lo puse a pensar demasiado, pero evidentemente tiene, porque en general los espacios de entrevistas tienen su público y tienen receptividad. Hay algo ahí que nos la transforma en interesante. ¿Y por qué te gusta a vos, Gerardo Tagliaferro, salir a hacer entrevistas y además embretarte, entre comillas, en 40 preguntas por nota? Que era la característica principal, o que ha sido la característica principal del espacio. Sí. Lo de las 40 preguntas, en realidad, si le queremos buscar una razón profunda, no la tiene. ¿Te gustaba el título de Cantar las 40? Claro, cuando inicié este espacio, siempre cuento que la idea se me metió en la cabeza a partir de un espacio que existía y creo que existe aún en la revista El Gráfico, que es el 100%, que son entrevistas de 100 preguntas. Y yo siempre la leía y me gustaba, me parecía bueno. Y un día dije, ¿por qué no hacer algo del estilo, ¿no? 100 me parecía demasiado, aparte no le iba a copiar así tan descaradamente, ¿no? Había que mentir un poco. Entonces, se me ocurrió, digamos, manejando también el juego con el cantar las 40, ¿no? Que también se asocia un poco a decir las verdades, a decir las cosas de frente, qué sé yo, ese tipo. Y bueno, se me ocurrió, dije, bueno, quizás un formato de 40 preguntas, que aparte en un formato prensa encajaba bien para 2 páginas, y salió por ahí, y la verdad que rindió. Y el espacio anduvo muy bien, pasaron una cantidad de entrevistados y eso se termina, no es resumiendo la palabra, pero terminás ahora publicando una selección de 28 de esos reportajes en el libro que se llama Peleadores, hombres y mujeres al filo de la pasión. Son todos hombres y mujeres uruguayos. Puedo decir algunos nombres, está desde Sanguinetti hasta el Tato López, desde Zabalza el Zabalero, el Padre Mateo y el Cachete Esper, un abanico muy disímil. Pero calculando más o menos, tenés que tener fácil cerca de 1000 entrevistas hechas. Sí, no tanto, pero hace rato que le perdí la cuenta y no la seguí, pero andan arriba de 600, diría que están quizás pasando las 700 a esta altura. ¿Cómo se hace para seleccionar? O sea, porque es bravo acotar y calculo que en muchísimas, capaz que no en todas, pero en la gran mayoría hay cosas que te tienen que haber gustado mucho. Sí. Yo tenía, digamos, esto de publicar un libro con una especie de selección, lo tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo, ¿no? Y a partir de que bueno, empecé a manejar la idea, empecé a hacer una preselección. Y llegué a 100, ¿no? O sea, es un buen primer corte. Hice un primer corte de 100, donde evidentemente tuve que dejar mucha cosa para atrás que era muy difícil, ¿no? Como en toda selección que se hace sobre una gran cantidad de material, es difícil. Y bueno, y a partir de ese primer corte de 100, bueno, después cuando surgió efectivamente la posibilidad de hacer el libro, bueno, obviamente que 100 eran demasiadas, y bueno, busqué un número que fuera, que entrara en un formato de libro más o menos normal. Y me dio eso, no es que el 28 también haya sido el número que haya tenido una elección, sino que bueno, resultaron 28. Ahí hay desde las entrevistas que yo particularmente más quiero por diversas circunstancias que tienen que ver con lo emocional o con lo que a mí me causaron, hasta otras que creo que están buenas,
otras que el propio entrevistado por sí solo, digamos, es atrayente y que vale la pena traerlo de nuevo. Hay una mezcla de cosas, ¿no?, que influyeron para terminar en esto. Y en todas quedan una cantidad de cosas que pintan al personaje a veces o que incluso hacen que uno relea la entrevista desde otro lugar, ¿no? Me pasó releyendo, por ejemplo, la entrevista con Roberto Canessa, que es la que abre el libro, que es posterior al acto que él había hecho el año pasado en Carrasco, donde había dicho, si veo una señora que viene de otro barrio, bla, bla, bla. Y que nos quedamos todos en aquel momento, en la coyuntura esa y en las respuestas que él daba sobre ese tema. Pero en un momento él se compara a sí mismo y a su proyecto político con el proyecto político del Frente Amplio. Él dice, el Frente Amplio le costó 40 años llegar al poder. Una comparación que, bueno, por lo menos hace un poquito de ruido, digamos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de relectura también con el paso del tiempo de las notas. Sí, claro. Y encontrás, encontrás cosas que de repente en un primer momento no habías encontrado, o pasás la lupa otra vez, y hay cosas que te mueven distinto o que te pegan distinto. Canessa, ya que lo nombrás también, dice que es socialista de la boca para adentro. Es cierto, también dice eso, que es otra cosa que también llama mucha atención, está vinculado al Partido Nacional. Pero después hay otros temas, hay cuestiones que son divertidas de enterarse, por ejemplo, que al Zabalero lo echaron del coro escolar porque era el que peor cantaba. Sí. Cantaba muy mal, según dice, ¿no? Según decía. O el Canario Luna contando anécdotas de carnavales viejos y picardías como la de haberle llenado de mostaza el gorro a un compañero, que cuando el tipo se lo pone previo a actuar, le queda en la cabeza Sí, o diciendo que no conocía a Jaime Ross. Porque, ¿qué pasa? También se da, y yo lo aclaro en el prólogo del libro, ¿no?, que hay que tener en cuenta que la fecha de las entrevistas, ¿no? Porque, digamos, es cierto. Hay un abanico muy grande de entrevistas en distintos momentos. Y, por ejemplo, la de Canario Luna era en un momento que se había peleado con Jaime Ross, ¿no? Que creo, si no recuerdo mal, que después terminaron otra vez llegando a tener buena relación. Y hablando de Jaime ahí, de quién era el autor del tema El grito del canilla, y yo le pregunto, ¿cómo te llevas con Jaime Ross? Y me dice, no sé quién es, no lo conozco. Exacto, y es así, son esas dos frases son esas cortitas dos frases. y que le da además otra contundencia a la respuesta también, ¿no? Totalmente. Pero después, otros detalles pintorescos y que le hacen al ser uruguayo, por ejemplo, saber que Guilla, cuando volvió después del Mundial 50, tuvo que disfrazarse y meterse en un patrullero que lo cuenta él para volver a su casa. Y después hay otras que tienen un contenido, llamémosle político, que pueden haber sido entrevistas coyunturales, o no político en este caso, porque le quiero hacer referencia judicial, pero que después nos damos cuenta que son cosas que se prolongan en el tiempo. La jueza Anabela Damasco diciendo que no puede ser que una vida valga 20 meses de prisión y una campera 4 años. ¿No? Haciendo la comparación entre entre una rapiña, ¿no?, y otro tipo de situaciones que pueden costar una vida. Claro, que eso nos va resignificando. Y también hay personajes que se pintan a sí mismos con una frase, ¿no? Estoy pensando en Juan Ramón Carrasco, que dice que, bueno, le haces preguntas y, por ejemplo, él plantea que le gustaría tener la revancha a la selección y que lo que le quedó pendiente fue ser campeón de América con Nacional, dice él. Pero tiene una frase que es mortal, que él dice, él cuando va por la calle lo que escucha es ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Sí. Y además la entrevista fue hecha, creo que pocos días después de que había terminado su ciclo en Danubio, que fue desastroso. Dirigió poco tiempo a Danubio, le fue muy mal. Es cierto. Muy hace mal. Un año y medio, 2 años. Claro, por eso se fue por la puerta de atrás. Y yo voy y le hago la entrevista a los pocos días y me encuentro con el Carrasco de siempre, ¿no? O sea, si bien es vos algún tipo de autocrítica muy lavada, si querés, el Carrasco de siempre, ¿no? O sea, reivindicando lo suyo. Extremadamente seguro de sí mismo. Aún en la derrota más cruel, reivindicando lo suyo, lo cual tiene su mérito también, ¿no? También. ¿Y con qué, digamos, qué es lo que más te dejan a vos en las entrevistas? ¿Qué es lo que te deja a vos el acto de preguntar? Como estoy preguntando yo, ¿qué le deja al entrevistado? Porque él me decía, bueno, ¿qué le interesa a la gente que lee? ¿Y qué es lo que te queda a vos? ¿Y qué es lo que buscas también? ¿Buscás pintar el personaje en una respuesta? ¿Buscás que se pinte en las 40 preguntas? Sí, hay varias cosas, ¿no? Digo, lo que a mí me deja, yo te diría que así, parece una frase hecha, pero es tal cual. Lo que a mí me ha dejado desde hace muchos años este ejercicio de entrevistar,
para empezar, es un aprendizaje tremendo, ¿no? O sea, primero aprendés del oficio, ¿no? Porque, digamos, claro, seguramente no soy el mismo preguntando que el que era cuando empecé con esto, ¿no? No hay nada como la práctica reiterada de algo para que le vayas encontrando la vuelta. No sé si sale cada vez mejor, pero digo, por lo menos a mí me ha representado un aprendizaje mucho en ese sentido. Y después te das cuenta, hay algo que el Sabalero dice en la entrevista y que yo creo que de alguna manera pinta lo que uno también aprendió en todo esto, ¿no? Él dice algo así como, cuando uno canta en canciones lo que ha vivido, encuentra que la gente se le parece. Y yo creo que eso de alguna manera se puede trasladar a cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y también a esto, ¿no? Cuando yo termino una entrevista, generalmente termino diciendo, pucha, qué parecidos que somos los seres humanos, ¿no? Porque en definitiva, más allá de lo que cada uno es y de las cosas que cada uno hace, hay una matriz común innegable, ¿no? Que siempre aflora, ¿no? Y uno termina diciendo, somos todos tan parecidos. Hay una anécdota que contás, está bueno eso que decís, pero hay una anécdota que contás que habla de otro parecido, está en la introducción del libro, contás una charla con Ángel María Luna, periodista que era de Canal 10, que dice que fue a entrevistar a Fidel Castro y cómo con una frase Fidel Castro lo sedujo a él, claro, y terminó siendo una mala entrevista, claro, porque el entrevistado lo puso en un lugar que él se creyó un fenómeno, ¿no? Claro, exacto. Porque yo digo, me parece que hay dos peligros en una entrevista, ¿no? Una es que el entrevistado te intimide, ¿verdad? Y entonces que no puedas sacar lo mejor de vos como preguntador. Y la otra es creerte que vos sos en realidad el personaje en la entrevista, el centro de la entrevista, y no el entrevistado. Y entonces, a propósito del primero de esos peligros, cuento la anécdota de Luna, que dice que es muy ilustrativa. Luna fue uno de los pocos periodistas uruguayos que entrevistó a Fidel Castro. En el año 80 y pico, digo, seguramente muchos televidentes se acordarán de una entrevista, creo que era para el programa Prioridad que hacía él, o que fue a La Habana. Claro, fue antes de que hiciera Fin de Siglo, o sea que sí puede ser. Sí, creo que antes de Fin de Siglo. Y fue a La Habana, me contó él que lo estuvo esperando como hasta las 3 de la mañana, ¿no? La entrevista, ponele, no sé, pero era a las 10 de la noche y terminó siendo como las 3 de la mañana. Llegó Fidel, él hacía horas que estaba esperándolo, llegó Fidel, lo saludó muy cortésmente, muy amablemente, hasta afectuosamente. Y mientras se sentaba y le decía hay que tomar asiento y no sé qué, le dice, no, me han hablado muy bien de ti, le decía Fidel a Luna, ¿no? Te conozco muy bien porque me han hablado muy bien de ti, dicen que tu programa es muy visto en Uruguay y que no eres de esos tilingos que andan preguntando sandeces. Pasó, Luna hizo la entrevista y cuando llega a Montevideo, después que la entrevista se emite, encuentra que mucha gente le dice, sí, estuvo bien, pero estuviste medio complaciente, no, ahí cuando te dijo tal cosa no le repreguntaste, no lo apretaste con tal otro tema. Y él se dio cuenta que esa frase de Fidel, de no eres de esos tilingos que andan preguntando sandeces, de alguna forma inconscientemente lo había condicionado. Por no ser el tilingo que pregunta sandeces, le había dejado pasar unas cuantas. Fue complaciente, en definitiva. Exacto, sí. Bueno, pero es algo interesante de saber. Todos estos personajes de los que veníamos hablando y demás están en el libro Peleadores, personajes Hombres y mujeres al filo de una pasión. Libro de Gerardo Tagliaferro que recoge, como decíamos más temprano, una selección de 28 entrevistas de más de 600. O sea que es la crema de la crema. Para cerrar, el personaje uruguayo más seductor que te tocó entrevistar, el que... O sea, si decimos que esto de Fidel con Luna fue seducción para meterse en el bolsillo, ¿quién es el tipo más seductor de los que has entrevistado? Seductor en ese sentido, ¿no? De tratar de meterte en el bolsillo. Bueno, la calle es un bicho político, digamos, que es difícil que haya alguna que no la sepa, me parece, ¿no? No sé, capaz que tendría que pensarlo un poco más, pero la calle, no sé si seductor es la palabra, pero sí... te entra, digamos. Sí, y difícil, me parece a mí, de agarrarlo... Aquello del gato entre la leña, ¿no? Sí, exactamente. Seguramente hay alguno más, pero no sé, tendría pero que el primero que vino fue la calle. El primero que vino
fue la calle. Seguramente hay más gente. Muy bien, Gerardo, gracias por la visita y gracias por haber hecho el libro porque está buenísimo para leer. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.